Vamos a compartir y vamos. Bueno, en el capítulo 4, el libro, el de Kahneman, el otro también debe tener en algún capítulo todo esto del sistema de archivos, no recuerdo en este momento cuál es el capítulo, pero seguramente tiene uno dedicado a esto. Habla un poco de los sistemas de archivo, de para qué son, cuáles son las funciones y demás. Esto es importante que lo marquemos. ¿Por qué se tiene que hacer un sistema de archivo? Dice, debe ser posible almacenar una cantidad muy grande de información. La información debe sobrevivir a la terminación del proceso que la utilice. Y múltiples procesos deben ser capaces de acceder a la información concurrentemente. Esos son los tres principios que tiene que tener un sistema de archivo. Otro que después podemos agregar es que sea seguro, que eso lo vamos a ver cuando veamos seguridad. Bueno, que sea seguro, o sea que ni que se pierda información, ni que se dañe, ni que alguien indebido lo acceda. Bien. Los archivos en sí, como dice acá, son unidades lógicas de información creadas por los procesos. En general no son creados por el usuario en sí, sino por los procesos. Un usuario puede decir que se cree un determinado archivo, por ejemplo un Word, un Excel, lo que sea, pero a su vez los procesos van a ir creando archivos, a veces sin que nos demos cuenta nosotros, que son auxiliares, momentáneos, temporarios, que les sirven para la ejecución. Algunos perduran en el tiempo, otros no. Otros, cuando termina el proceso, se eliminan. ¿Qué tipo de archivo conocen de que usen algún proceso y que los cree algún proceso, una aplicación? Que queden como temporales. El caché. Lo único que se me ocurre Los es que caché. ¿Y cuál otro? cuando uno descarga, cuando uno hace una descarga, primero aparece un archivo que es como temporal y después aparece el archivo en serio. En realidad ya está armando el archivo y después lo completa y ahí te lo deja acceder y hacer todo. Pero los típicos son los cookies, que son archivos que ahora no están tan visibles y las páginas te piden, te preguntan qué cookies querés admitir y qué no. Pero antes se bajaban bien, se veían, los podía buscar, había una carpeta temporal que ahora está un poco más escondida. Y vos ibas viendo los cookies de cada página que habías visitado y te iba quedando el archivito. Esos son archivos totalmente temporales que pueden servir, o sea, no se borran cuando se termina de ver la página, sino que quedan en la computadora y sirven para cargar más rápido la página, para tomar información, pueden servir para muchas cosas. En un primer momento se usaban para, si vos entrabas a una página frecuentemente, te bajaba una configuración mínima o una precarga de la página y ya te quedaba en la computadora. Entonces, al momento de reingresar a esa página, en otro momento, no tenía que hacer toda la carga de la página desde internet, que era lento en ese momento, sino que ya tenía algo para ir cargando. Después, bueno, también vinieron para preferencia de la página, qué sé yo. Si vos estuviste buscando información sobre algo, Google te muestra cosas relacionadas. Y eso se hace en parte con los cookies. También hay de seguimiento, hay algunos que lo usan de manera buena y otros que no tanto, son más invasivos. Por eso ahora siempre en las páginas te preguntan qué cookies querés permitir. Podés seleccionar cuáles permitir y cuáles no. Perdón, Diego, ¿podría ser también Sí. el archivo que crea el Office que estés utilizando, que crea como un archivo secundario hasta que vos guardás o hasta que vos cerrás ese archivo? Sí, ¿Ese es claro. temporal hasta que lo Ahí guardás sí, o hasta que se ahí sí es reinicia? un temporal.
Es parecido al que se hace con la descarga, pero ese sí es temporal porque ese está guardado en una parte en una carpeta de Office, no está guardado en la carpeta de destino. En cambio, el de descarga sí se va guardando en la carpeta de destino, va incrementando su tamaño. A veces no es que incremente su tamaño, sino que ya reserva el tamaño total, si ya lo conoce, y bueno, se guarda ahí. En cambio, ese no, ese sí es bien temporal. Como Photoshop. Sí, también los programas de edición también. Hay muchos programas que hacen este tipo de archivos. En los programas de edición generalmente se crean, cuando vos guardás, se crea un archivo anterior. O sea, no es que pisa el archivo anterior, sino que lo guarda de vuelta y te deja el backup del anterior. Por ejemplo, Corel hace eso y creo que Photoshop hace lo mismo. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Buenas noches. Bueno, y como dice acá, es que los crea para su uso y también hay que guardarlo en el disco porque tienen que ser persistentes. Si estuvieran en la RAM, se borrarían. Entonces, necesitamos que duren, persistan en el tiempo, que los podamos volver a acceder. También tienen que ser fácilmente localizables y poder ser usados por más de un proceso o un usuario. Entonces, todo esto hay que armarlo de alguna manera para que todos trabajen ordenadamente. Por eso salen los sistemas de archivos y no que cada uno crea los archivos como se le ocurre. Todo esto en las primeras computadoras no existía. En las primeras computadoras se cargaba con tarjetas perforadas o con cintas, que ahí sí estaban precargados los datos, pero no era un archivo que se modificaba y demás. Después se devolvía de otra manera, o la impresión, lo que fueran los resultados. Me comentaron, me preguntaron varias cosas en Mercado Libre, pero tengo que Se hacer escucha- Hay se escucha- alguien que tiene el porque no tengo que hacer micrófono una de gases abierto. en general. Tengo que hacer de tubos de 1 metro, una, Dani. de tubos de medio otra, de 2 otra y de 6 otra. Porque si no van a El comprar, no saben micrófono. qué compran, capaz que compren del 13.500 y tengo que dar un tubo de 2 metros, porque te reconoce Mercado Pago. El micrófono. Dani, el micrófono. Dani. Ahí está. Perdón, profe, perdón. Bueno. Les decía, al principio no había todo esto de los sistemas de archivo porque era incluso monousuario, de monoproceso, y no iba a perdurar en el disco ni nada, más ni existían los discos. Bueno, después empezó a aparecer todo esto y se tuvo que formatear de alguna manera para tener un orden. Entonces, diferentes sistemas de archivo pueden configurar el archivo de diferentes maneras. Algunos, por ejemplo, permiten que archivos con mayúscula y minúscula sean diferentes nombres. Son case sensitive. Y otros no. Acá da algunos ejemplos. Por ejemplo, Unix dice que son dos archivos distintos, estos tres, y en MS-DOS no, son el mismo archivo, no podrían tener estos nombres. Y acá nombra cuáles fueron los más importantes que se usaron. Por ejemplo, en Windows 95 se usó el FAT16, en Windows 98 primera edición también, y el FAT32 apareció en Windows 98 segunda edición. Después ya apareció los NTFS, ya con Linux empezaron a aparecer los EXT con todas sus versiones, y bueno, y en Mac el HFS Plus. Algunos sistemas de archivo permiten tener la extensión y son prácticamente obligatorios de que tengan una extensión. La extensión sirve para decir qué programa lo va a abrir, decir qué característica tiene ese archivo, si es un ejecutable, si es un archivo de un documento de Word, uno de Photoshop, una imagen, un video, lo que sea. Entonces ya te da una característica. Otros sistemas no es obligatorio poner la extensión,
o no la tienen directamente, y otros, por ejemplo acá, habla de Unix, que puede tener diferentes extensiones. Y acá no es tan vinculante como, por ejemplo, en los NTFS de Windows o el FAT32. Sino que es más que nada como para saber qué es. Es como un comentario, llamémosle, de qué se trata ese archivo. Bueno, acá les da más o menos cuáles son los principales de cada uno. Esto, obviamente no se lo voy a tomar para que lo vean. Y esto sí, es importante ver las diferentes estructuras de archivos. Los primeros archivos copiaron lo que eran las tarjetas perforadas, que eran estos archivos por registro. Entonces, las tarjetas perforadas tenían 80 columnas y las impresoras 132 columnas de impresora de matriz de punta. Tenían 132 columnas. Entonces, se copió para los archivos los registros que tengan 80 columnas, o sea, 80 caracteres. Cada registro era una sentencia, una línea de esa tarjeta, y se los estructuró de esa manera. Entonces, había que hacer todo en ese tamaño, y obviamente un archivo podía tener más de un registro, iba a tener varios registros, pero esa iba a ser la característica. Después, que es el más usado, el más flexible de todo, es este, el que es una cadena de bits o bytes. Simplemente es una cadena de 0 y 1. Se sabe dónde empieza, dónde termina. Después el encargado de interpretarlo es tanto el sistema operativo como la aplicación, sobre todo la aplicación. No tanto el sistema operativo, pero sobre todo la aplicación. En toda esa cadena de 0 y 1, bueno, hay que ver la primera cantidad de bits, significa, por ejemplo, el nombre del archivo. Vamos a suponer, no sé, los primeros 64 bits. Los próximos 64 bits son quien lo creó. Después hay 32 bits para los permisos. Y va teniendo diferentes cosas. Y este es el más usado, el que usan Windows, Linux, todo eso usan este tipo de estructura. El que es simplemente una cadena de CNI. Y este no es tan usado. Este se va dividiendo, es como que va haciendo una ramificación. Esto lo pueden haber visto, por ejemplo, si quisieron publicar algo en Mercado Libre que le va diciendo las categorías, cosas así. No es un sistema de archivo eso, pero es un poco, para que lo entiendan, parecido. Primero tienen, si es producto o servicio, una primera división. Después tienen, si es producto, bueno, no sé, de computación, libro, de casa, de herramientas, van teniendo diferentes categorías. Dentro de esas categorías van teniendo subcategorías. Y más o menos es cómo se estructuran estos, secuencias, árboles. Esta es la característica. Sinceramente no sé sistemas operativos que usen este tipo de archivo actualmente. Yo supongo que esto es más avanzado, más para a lo mejor algún sistema experimental o algo así. No, no conozco ningún sistema doméstico que use este tipo de archivo. ¿Está hablando de disco, profe? Perdón. Recién De sistema de archivos, de cómo se Ah. estructura un archivo particularmente. Estos son los tres principales, son los tres, ustedes pues leanlo bien, esto. Son los tres principales. El más importante es este, el histórico, el segundo. Y este, como les digo, bueno, no conozco aplicaciones en sistema doméstico o sistema de oficina. ¿Se entiende la diferencia entre los tres? ¿Alguna pregunta? ¿Ese archivo lo vamos a tener como material de estudio? Sí, esto es, este es el Tannenbaum. El Tannenbaum, capítulo 4, página capítulo 4 del 285. Exacto. Sí, esto es material de El estudio. otro yo, perdón. Estaba buscándolo en el otro, perdón, disculpa.
Y te pregunto, nosotros que con Mati Hopia tenemos que darlo a eso, el sistema operativo, te Ustedes pregunto tienen porque disco. no quiero que... Sí, pero me dijiste disco y sistema archivo. Sí, está bien. Bueno, Sí, sí. de esto, ¿querés que te desarrollemos alguno? ¿Querés que te hagamos una comparativa entre los tres? Pues no quiero volver a escribir todo y que después no sea. No. El sistema de archivo, centrate más en las diferencias entre FAT32, NTFS, X4, por ejemplo, y si querés incluir el de iOS. Para hacer las diferencias. Eso sí está bueno. Esto no tanto, porque la mayoría van a ser de este tipo. Van a ser de cadena de bits, o secuencia de bits, como lo llaman acá. Bien. Después hablar un poco de los tipos de archivos. Acá esto no es tan importante. Sí que sepan que tiene en el encabezado va a tener diferentes datos. Encabezado, esto es un ejemplo, no lo tomen como que son todos los archivos iguales. Acá le llama número mágico para ver si es ejecutable o no ejecutable. Si es un 0, por ejemplo, un bit que sea 0, quiere decir que no es ejecutable, un 1 es ejecutable. Es como una banderita, digamos, para saber qué es lo que puede hacer. También va a tener las propiedades, si es de solo lectura, si es de lectura y escritura, si es público, si es privado, si tiene clave. Va a tener diferentes cosas. Va a tener el tamaño de los datos, como dice acá, tamaño del BCS, esto no sé a qué se refiere, habría que buscarlo. Tamaño de la tabla de símbolos, o sea, de cómo va a estar estructurado el archivo, todas las partes del archivo. Punto de entrada, dónde está la primera parte del archivo. Banderas, puede ser para saber si fue modificado y no guardado. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo así con las páginas, que tenía un bit que indicaba si había sido accedida, si había sido modificada y demás? Bueno, en este caso también nos sirve tener eso. En donde pueden ver el uso de esto, de las banderas, es cuando ustedes abren cualquier archivo de cualquier programa que puedan editar. Ustedes lo ven, lo leen y no hacen ninguna modificación. Cierran el programa y no les preguntan si lo quieren guardar. Es porque ya sabe que ustedes no hicieron ninguna modificación y no tiene sentido volver a guardar lo que ya está guardado en el disco. En cambio, si ustedes abren un Word, escriben una letra y la borran, o sea, vuelven a la misma posición que estaba antes, ya está modificado para el programa. Entonces te pregunta si lo querés guardar o no. Es porque la bandera, cuando ustedes hacen una mínima modificación, cambia el valor del byte. Bueno, otras cosas que van a tener: el propietario, el tamaño total del archivo, la protección, como les decía, si va a tener una contraseña, si va a ser accesible para todos, si está compartido. Después viene el texto, por ejemplo. Datos del archivo en sí, los metadatos, que les hablé el otro día. Bit de reubicación, si se mueve a alguna otra parte del disco, también pueden estar acá. Y la tabla de símbolos, que es un poco todas las páginas. Esto va a ir variando, por eso no se los voy a tomar exactamente qué tiene. Pero mínimamente hay cosas que van a estar sí o sí en todos los archivos, que creo que hay una tablita, a ver si la encuentro. Más o menos van a estar todos estos atributos, de alguna manera van a estar. La protección, contraseña, creador, propietario, todo esto va a estar. Bandera de solo lectura, obviamente también. Bandera de oculto, no todos los sistemas lo tienen. Esto es para generar un archivo oculto. Archivo de sistema, bandera de archivo. Esto tampoco lo tienen todos. ¿Por cuál otro más tenemos? Bueno, hora de creación, hora de último acceso también lo saben tener. Las estadísticas lo saben tener.
cuánto tiempo estuvo abierto, bueno, todas esas cosas que esas estadísticas, dependiendo cada sistema, va mostrando diferentes cosas. Pero lo que sí o sí van a tener todo van a ser hasta la quinta, diría. Estas 5 van a ser las que van a estar sí o sí en todos los sistemas de archivo. La protección, contraseña, creador, propietario y de solo lectura. Mínimamente esas 5 van a estar seguros. Después las otras, bueno, las pueden crear o no, las pueden tener o no. Claro, estos son, muchas veces aparecen en la pestaña de detalles de las propiedades, como dijo acá Marco por el chat. A ver si me salté algo. No. Operación sobre archivo, esto obviamente no se lo toman, pero es crearlo, borrarlo, abrirlo, cerrarlo, escribirlo, leerlo. Hay varias cosas que se pueden hacer con un archivo que ustedes ya las saben. Y después, el tema de los directorios. Los directorios son las carpetas que conocen ustedes. Actualmente casi todos los sistemas tienen directorios multiniveles. Pero antes no, los primeros sistemas no tenían, o no tenían directorio, eran todos los archivos que caían en una bolsa. Era como si cayeran en una bolsa todos juntos. O estaban divididos en un solo nivel. Se podían hacer carpetas por usuario o por tema, lo sumo, pero solamente un nivel. No podíamos subdividirlos. Siempre se va a tener, como dice acá, un directorio raíz. Hay veces que se llama raíz, hay veces que se llama directorio principal, o en Windows en sí el directorio raíz es el disco. En otros sistemas no están divididos los discos, es como que vemos todos los discos juntos y podemos tener la carpeta dividida en diferentes discos. ¿No? Bueno, esto es lo más conocido por Windows. Acá está simbolizando los directorios con el cuadradito y los archivos con los circulitos, ¿no? Podemos ir teniendo todo como un árbol. Lo que no podemos tener acceso desde dos carpetas diferentes al mismo archivo, al menos en Windows. Lo podemos compartir, pero no podemos hacerlo que el archivo quede como accesible desde las dos carpetas. Podemos compartirlo, podemos hacer acceso directo. Por ejemplo, si quiero a este archivo C, acá, accederlo desde B, puedo hacer un acceso directo. En cambio, en otros sistemas de archivos, por ejemplo, el de Linux, creo que lo trabaja así, vos podés hacer como que sea visible el mismo archivo desde las dos carpetas. Como que están en las dos carpetas. Obviamente no está duplicado el archivo. Es el mismo archivo que vos lo podés acceder desde diferentes lados. El nombre de la ruta. Profe, perdón, Sí. como un acceso directo, digamos, más o menos. No es un acceso directo porque vos estás viendo el archivo. Es como que estuviera, vos hacete una idea de carpeta, no carpeta de la computadora. Vos tenés una, y es como que vos esa hoja la podés acceder desde dos cuadernillos o dos carpetas distintas. La podés escribir y cuando vayas al otro lado va a estar actualizado. O sea, es como que vos ves la misma hoja en dos lados a la vez. En dos lados al mismo tiempo. En cambio, el acceso directo es como que tiene un cartelito que te dice ir a la carpeta azul, por ejemplo, y acceder a la página 3. El acceso directo en sí es otro archivito que tiene el link para ir dónde ir. Tiene la dirección donde está verdaderamente guardado el archivo. Es más, si vos en Windows movés de lugar el archivo real, el acceso directo sigue apuntando a donde sabía que estaba antes.
Cuando vos lo moviste, te tira de que no existe más ese archivo, que no lo pudo acceder. En cambio, en Linux, vos lo vas moviendo y lo puedes seguir accediendo. No sé si lo sigue siendo así en Linux porque hace bastante que no uso Linux, pero los primeros era así. Eso le iba a decir, porque es más peligroso así. Depende cómo estás acostumbrado. Para mí, Linux tiene sus cosas que no estoy acostumbrado y no me gusta demasiado. Para los que usan Linux, les parece que Windows es muy malo y tienen su argumento también. Qué sé yo, como te dije antes, si vos en Windows moviste el archivo, hasta si lo moviste por error, desde el acceso directo te quedó inaccesible. En cambio, de esa manera, vos siempre sabés que vas a acceder a ese archivo. Si querés que en una carpeta no exista más, bueno, ahí borrás la referencia. Son diferentes formas de hacerlo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No sé. Tienen sus pros y sus contras. Bueno, esto también es importante, el nombre de rutas, que hay dos tipos de rutas. Una es la ruta absoluta, que las rutas absolutas son cuando ponemos la unidad, por ejemplo, en Windows, C, dos puntos, barra, ponemos la primera carpeta, ponemos barra en la segunda carpeta, barra en la tercera, así, y terminamos con el nombre del archivo y la extensión. Eso es un nombre de ruta absoluto. O sea, eso Está bien. lo pondríamos en el navegador de coso de búsqueda de archivo y Claro, automáticamente nos exacto. aparece en en el Exacto. coso. Por Ah, listo. ejemplo, todo esto es una ruta absoluta. Y acá faltaría, bueno, se abre el archivo, barra y el nombre del archivo, punto PDF. Eso es una ruta absoluta. Después también tenemos, que lo debe nombrar por acá, la ruta relativa, que eso es muy usado y lo pueden llegar a usar ustedes cuando hagan la página de LED, cuando se hacen páginas de internet. Vos creas una carpeta y pones la ruta a partir de esa carpeta a dónde acceder. Vamos a suponer que creamos una carpeta sitio web. Y en la página index hacer referencia a una carpeta que está dentro de ese sitio web que se llama, por ejemplo, hojas de estilo. Entonces, bueno, pones todo el recorrido, toda la ruta completa, la ruta absoluta, sino que pones hoja de estilo barra y el nombre de la hoja de estilo. De esa manera vos ya sabés que a partir del lugar donde vos estás parado es cómo tenés que llegar. La ventaja de eso, sobre todo para el sitio web, es que vos copias esa carpetita en donde estás desarrollando el sitio web, te lo llevas a donde sea y sigue funcionando. Porque lo cambias de posición, lo cambias de carpeta, lo cambias de computadora. No hay problema porque siempre va a estar relacionado desde esa base que vos estás moviendo. En cambio, en la ruta absoluta, vos te vas a otro. Para. Disculpen. Disculpen, chicos. Si es la ruta absoluta, ustedes lo mueven del lugar y ya deja de funcionar. Ya no tiene esa relación, salvo que justo coincide con esa ruta. Entonces, para hacer un proyecto que se va a ir llevando de un lado a otro, es mucho mejor la ruta relativa. Bien, y creo que no mucho más. Bueno, acá habla un poco de los directorios de Unix. ¿Qué sería Unix? Es un sistema operativo. Ah, ok. Es sobre el que está basado un poco Linux. Muchos sistemas operativos están basados sobre Unix. Es un sistema operativo que en sí no está usable o no hay versiones para computadora hogareña, sino que es la base de muchos sistemas operativos y después cada uno le va haciendo sus modificaciones.
Las Profe, operaciones con veo que directorios ahí son las utiliza el mismas. mismo término que antes, en tipo de archivo. ¿Qué diferencia tiene? Porque te lo definen también como un árbol de directorios y el otro era un árbol. ¿Tienen una relación más allá de todo, que esto es una carpeta dentro de otra carpeta dentro de otra carpeta? No, en sí ¿Son son, otros? el árbol de directorios son carpetas. Y el árbol en sí puede ser cualquier árbol, cualquier tipo de árbol. Porque básicamente son carpetas, por eso lo dice árbol de directorio. Es lo mismo, puede ser un árbol de otra cosa, del archivo. No era un directorio el que era el árbol, la estructura en árbol. Ahí no tenías directorio, no tenías carpeta. Ahí era el mismo archivo que se iba ramificando. En este caso son carpetas. Pero actúan todos iguales, todos de la misma manera. Bueno. Y esto también lo vamos a ver. ¿Cómo se implementan los sistemas de archivo? En el disco vamos a tener el primer sector del disco, va a ser el MBR, el registro maestro de arranque. Que ahí vamos a tener toda la información de cómo tenemos formateado el disco. Qué sistema de archivo vamos a tener, cuántas particiones vamos a tener, dónde empieza cada una, dónde termina. Dónde está, cuál es la partición que va a tener el sistema operativo, que va a ser la primera que se va a cargar. Y después cada partición del disco, bueno, va a tener diferentes cosas. El bloque de arranque, el superbloque, que habría que ver a qué está llamando en este momento superbloque, administrador de espacio libre, que ahí puede administrarlo de diferentes maneras, ya vimos, con un mapa de bits, o una lista de apuntadores, de espacios libres, lo puede manejar como quiera. Los nodos I, que en sí son como un índice a las diferentes partes, el directorio raíz, donde va a iniciar como directorio raíz, si es que lo tiene, y después vienen todos los archivos y directorios. Los archivos y directorios, acuérdense que en sí pueden estar en cualquier lado, no es necesario que estén ordenados los que están en cada carpeta, todos juntitos, no, pueden estar donde quieran. Lo que va a definir las carpetas, directorio, todo eso, va a ser un poco esto de los nodos I y la tabla de archivos, que va a estar en los directorios raíz y demás. Eso es que va a indicar dónde está guardado cada archivo. Por eso si ustedes cortan un archivo y lo vuelven a pegar en un mismo disco, no tarda nada, inmediatamente ya lo cambiaron de lugar. Porque no tuvo ni que copiarlo, ni eliminarlo, nada. Directamente funcionó. Cambió la dirección, nada más. Bueno, esto ya lo vimos. La asignación contigua. Acá tienen bastante más para leer si quieren. Asignación de lista enlazada. Todo esto ya lo vi. Bueno, creo que básicamente de disco y de sistema de archivo ya estamos completos. Estoy viendo si me está faltando algo. Acá habla un poco más de los sistemas estructurados por registro, que ya vimos arriba. No, Profesor, le pregunto porque sí. veo que está pasando mucho material. No, sé de esto mucho ya principalmente lo lo que vimos. está mencionando y dando, o esto también entra, aunque no lo estemos. No. Esto estoy viendo si me falta algo darles, pero mucho de esto ya lo vimos en las otras clases desde el otro punto. Por ejemplo, asignación contigua, todo eso está acá. No, estoy viendo si nos pasamos a él.
¿Qué sería? Pero ¿Como un creo- aspecto más técnico este que estamos viendo ahora? ¿O Y parte este de la es mucho tecnología? más completo, Mm, mucho más completo este libro que lo que vimos nosotros. Pero con lo que vimos nosotros alcanza y sobra. Me ok. olvidé de pasarles el archivo de los RAID. Ese me olvidé de pasárselo, que se los tengo que pasar, porque ese sí va a entrar. Y todo esto no, ya no. Ya no. Sí, los RAID entran. Justamente eso es lo que les decía. No, todo esto ya no, porque ya es muy técnico y no me interesa tanto. Da ejemplo y qué sé yo de lo que ya vi. Bueno, hasta acá de archivos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que repasemos? ¿De lo que vimos hoy o de lo que vimos en las clases anteriores? Si quieren, abro el archivo que usamos en las clases anteriores para que, si ven algo. Yo creo que no, tengo que sentarme y estudiar nomás. Profe, el trabajo práctico del sistema operativo se entrega antes del parcial Sí, va a ser antes. y eso es una nota más. Es una nota más, O, exacto. o- Eso va a una nota al nivel de un parcial. Este tema es bastante fácil porque ya vimos el de memoria. No hay tantos cambios con lo que ya vimos en memoria. Se llamarán distintos, un poquito distintas las cosas, pero en vez de mapa de bits, acá lo nombra vector de bits. No deja de ser un mapa de bits. La lista ligada, el agrupamiento. Son diferentes formas de saber qué está libre y qué no. Pero estamos en eso. La asignación continua, o sea, los métodos de estos sí entran. Ya les voy diciendo, de este apunte que les pasé, que este es un resumen de lo que usábamos nosotros en la UTN. Lo que no les tomo demasiado es esto de rendimiento. Esto de rendimiento habla un poco del tamaño del bloque, con la cantidad de bloques, pero no tiene mucho sentido que lo tomemos. Así que esto, si lo quieren saltear, el 944 ya no tienen slot para saltearlo. Después lo que sigue, todo esto sí. Y esto último tampoco. Y el 9.7 tampoco, la jerarquía de almacenamiento. El RAID, después les paso el otro archivo para que lo lean de ahí. Y lo que vimos hoy, un poco de los archivos, la estructura y demás. Esos serían los temas de esta sección. Los temas que entrarían de esta sección. Jerarquía no. ¿Qué más me pusieron acá? Bueno, la semana que viene, de última, hacemos un repaso. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de la seguridad en general de los sistemas, tanto de archivos como en las comunicaciones y demás. Vamos a ir viendo diferentes cosas. Vamos a ir ver criptografía. Tipo como el firewall de Windows, vamos a hablar. También sí, también vamos a hablar de eso. Vamos a ver dígitos verificadores de errores, para qué sirven, en las comunicaciones. Bueno, vamos a ir viendo un poco de todo de seguridad. Incluso hasta vamos a nombrar algo de seguridad física, o sea, de cómo tenemos que poner, por ejemplo, un servidor para que esté protegido por incendios, inundaciones, bueno, hay las cosas que hay que tener en cuenta, si hay que hacerlo redundante. Para empezar, vamos a empezar a decir cuáles serían las cosas que tenemos que evitar, que tenemos que dar seguridad de que no pase. ¿Qué les parece? Sobre la información en general, sea archivo o sea el sistema en sí. ¿Qué cosas tengo que evitar? O sea, tengo que darle seguridad de que no va a pasar al usuario. Que no se No borre lo va a por usar error. alguien que no deba. Uy, Que no lo va a usar alguien que no deba. No puede ser accedido de una computadora extraña.
Bien, sí, sería más o menos lo O mismo. externa. Claro, sí. Exacto. ¿Qué más? Que no va a Que perder no la se borre por información. error. Que no se borre, que no se pierda, bien. Que no se ¿Qué otra cosa? modifique. Que no le Que no entra se algún modifique, o virus o sea, que algo no de se eso. dañe, bien. Que no le entra algún virus. Bien, eso podría ser todo más o menos lo mismo. Y hay otro principal, que esté accesible cuando lo necesita. Le tengo que proporcionar eso. Esa seguridad se la tengo que dar, más si hablamos a veces de un servidor, por ejemplo. No tiene sentido un servidor que cuando se necesita el archivo no lo tengamos. Por lo Avísele que a la sea. FIP. Sí, bueno. Eso sería lo ideal. Sería que sí, tenemos que tener el acceso siempre. Sí, hay sistemas, algunos que se colapsan porque no están preparados para el tráfico que van a manejar. El que usan las universidades también, el guaraní ese. A ese no lo conozco. Que es un Eh, sistema. no El sé si hay Suigar alguien acá que Guaraní. Sí, el Suigar Guaraní se cae a pedazos. Cada vez que hay época de Malísimo, examen, malísimo. se tienen que El sí, anotar los guaraní, chicos cada vez que te a la anotarte, mesa. tenés que Claro. abrirlo en internet. Y se cae el sistema, se cae porque todos ingresan y no te pueden anotar. Y por ahí tenés que ir a, digamos, directamente anotarte presencialmente o está días caídos. Sí, para Es un anotarte bardo. para las materias. Sí, Sí, también. yo me anotaba para las materias en la UTN. En general no he tenido problemas. No, pero creo que el de UTN es distinto. Es como Claro, la es uno página que de creo que ANSES, lo más o menos. desarrollaron. ¿Ese qué será? ¿El de la UNR? La UNR, la UNR. Sí, yo lo hice cuando hice contaduría ya hace 6 años, 8 años atrás. Pero era terrible. Y conozco gente que está estudiando ahora y sigue diciendo que es terrible, en el exacto mismo modo. Sigue Sí, siendo porque no lo terrible. deben haber actualizado, debe seguir siendo el mismo, que estaba preparado para funcionar con, no sé, 200 personas que podían tener internet y los demás iban a la facultad a anotarse, y ahora que todos se anotan por internet, no está preparado para eso. Yo supongo que viene por eso. Encima vos vas a la facultad a anotarte y te sacan de vuelta. Decís, no, anotate por internet. Y decís, ¿cómo querés que me anote por internet si Si está te ha caído el caído. sistema? Totalmente, totalmente. Sí, no solo eso, los exámenes también, las notas, eran un montón de cosas Todo, que, los incluso por trámites, qué ejemplo, sé yo, de modo de también pasa. certificado, todo, Sí, los certificados en del el modo modo también regular, de pasan cosas. todo. El modo, por ejemplo, lo que tiene es que no se actualiza solo. Por ejemplo, cuando ustedes me mandan algo, yo tengo que darle a actualizar a la página para ver si llegó o no. No me sale el cartel directamente de que me entró algo nuevo, un archivo nuevo. Ah, si te colgaste 5 minutos, fuiste. No, tengo que ir actualizando normalmente. Bueno, pero ponele en modo por el celular sí se te actualiza solo. Y te manda las Ujú. asignaciones directo. En Sí, PC porque sí, a te tiene, veces ¿Ah, sí? no. te tiene que mandar Sí, una casi no lo he aplicación, usado en entonces. celular. Puede ser que esté más desarrollado en celular que en web. Bueno, básicamente esas son las 4 funciones básicas que tiene que tener un sistema de seguridad. La seguridad que se le tiene que dar al usuario. El acceso, bueno, más o menos estuvimos hablando, que esté diagramado para poder manejar con la cantidad de tráfico de información que necesite el usuario o los usuarios. Por ejemplo, un servidor web tiene que tener capacidad de mucha carga, de mucho tráfico de datos. No estoy mostrando, el último contenido que estoy mostrando es el de Raíz, o sea, no estoy mostrando nada nuevo de eso, estoy hablando un poco con ustedes directamente. Después la semana que viene sí, yo les voy a mostrar y demás. Quedó ahí nada más la pantalla. Bien, eso se soluciona diagramándolo bien, viendo de que tenga todas las conexiones posibles, o sea que no se caiga, por ejemplo, si un servidor tiene que, o tendría que tener diferentes tipos de conexión a internet, por si uno falla, diferentes proveedores, y permitirte acceder siempre, tener siempre disponible los archivos. Eso si es un servidor web, si es un servidor dentro de una empresa, obviamente tiene que estar funcionando siempre y que siempre lo podamos acceder, al menos ahí dentro de la empresa. O en
en la facultad, lo que sea. Después de que no haya acceso indebido, y bueno, de ahí empieza todo lo más lindo de seguridad, que es todo lo que son las contraseñas, la criptografía, que ahí hay varias cosas. Lo mínimo que tendría que tener es una contraseña de acceso para los usuarios, para que solamente se puedan conectar los usuarios que están autorizados a acceder a eso. Podríamos tener niveles de privilegio, tanto con archivo como con recursos lo podemos tener. Que cada grupo de personas puede acceder a diferentes recursos y a lo mejor no a otros, o que haya que el nivel máximo accede a todo, el nivel inferior accede a algunas cosas, por ejemplo los archivos, pero no hay impresora, qué sé yo, como lo desee cada lugar. Todo eso es lo mínimo que tendría que tener un sistema de archivo y, perdón, un sistema informático en cuanto a seguridad. La criptografía toma mucho más interés cuando es comunicación, cuando se va a mandar un mensaje de un lado a otro. Y hay dos tipos principales de criptografía. Criptografía simétrica y criptografía asimétrica. O de llave privada y llave pública. La criptografía simétrica es la que se cifra y se descifra con la misma contraseña. Vamos a suponer que nosotros queremos mandar un mensaje, nos ciframos una contraseña y el destinatario tiene que saber esa contraseña para descifrarlo. El gran problema de eso es que en el intercambio, cuando vos le mandás al otro la contraseña, ahí es donde es más vulnerable, donde es más fácil que se robe la contraseña y se pueda acceder al archivo que se intercepta. El otro tiene dos contraseñas, una pública y una privada. La contraseña pública la puede saber cualquiera, no hay problema. La privada solamente la conoce el que va a abrir el mensaje. No es, el ejemplo es una analogía, no es tan así, no es directo el ejemplo. Pero vamos a suponer, ustedes pueden saber mi mail y no saben mi contraseña. Ustedes me mandan un mail y el mail queda guardado en mi casilla hasta que yo entro con mi contraseña. No lo puede acceder otra persona salvo yo. Y obviamente, si yo les mando un mail a ustedes, va a pasar lo mismo. La clave pública, ¿cuál sería? El correo. La dirección del correo. Y la clave privada, obviamente, la clave del usuario, la clave mía. O la de ustedes si yo le estoy mandando a ustedes. Entonces, de esa manera, Eso no se pasa elimina. ¿no Sí. pasa en Git? En Git, no Sí, sé. pasa eso con en la Git, llave SSH, pero si vos tenés una llave pública para hacer pull y push y subís la privada a Git no, perdón, al revés, subís la pública a Git para que te reconozca y usás tu llave privada para hacer los pull y los push y los fork. Eso no lo conozco, pero Claro. puede ser, sí. Por si trabajás en un equipo, ¿no es eso? Algo así. Depende. No sé cómo lo maneja ese, pero si es un repositorio en internet, puede ser que cada usuario tenga su usuario y su contraseña. Y vos accedes a una carpeta que es compartida por todos. Ahí no es tanto como que yo le mando el mensaje y no lo puedo recuperar, sino que se está publicando en un lugar al que tenemos acceso todos. En cambio, en la criptografía asimétrica, cuando vos mandás el mensaje, vos ya no podés recuperar ese mensaje. Ya le pasó al otro. Y el otro después lo tiene que leer. Pero entonces, estamos hablando de la seguridad en mensajería. ¿No En estábamos hablando de la comunicaciones. seguridad en archivo? Sí, puede ser dentro del archivo también. Puede ser que vos lo cifres y una vez que lo cifrás ya está. Ya
quedó inaccesible para vos. Quedó directamente accesible para el destinatario. Ahí es, digamos, para mandarlo a otra persona, o que otra persona no pueda acceder, tal vez en la misma computadora, pero en otro momento. Generalmente se dan las comunicaciones, este tipo de criptografía. Los dos tipos de criptografía se dan más que nada en comunicación. También para el cifrado de contraseña. Ahí no hay También, archivo y no estás mandando mensajes. claro, también, sí, sí. Bien. Después también, les decía, está la seguridad física de los archivos, del sistema en sí. Nosotros siempre hablamos de la seguridad, de que no tenga virus, de que no lo acceda a una persona indebida, a todo eso. Pero también tenemos que tener la seguridad de que no se va a dañar por algo. En donde hay servidores, hay que mantener una temperatura constante para que no se recalienten, no se dañen los equipos. Una atmósfera con una determinada cantidad de humedad. Bueno, es una sala generalmente con un aire acondicionado. A veces se hace algún sistema de refrigeración. Por ejemplo, con la secundaria sabíamos ir a Don Web, que está ahí cerca de la terminal de Omni. Y ellos tenían los servidores y habían hecho un sistema que era como un radiador de auto, pero grande, en una ventana, con un ventilador. O sea, con eso captaban aire de afuera, lo refrigeraban y les servía para enfriar los servidores, en vez de usar aires acondicionados. Habían calculado, qué sé yo, se lo habían aceptado, estandarizado y demás, de que era lo mismo. Eso decían ellos. No sé si era tan lo mismo que un aire acondicionado. Pero funcionaba. Tienen que estar en lugares que no se vayan a inundar. Como les decía, tienen que tener acceso de diferentes tipos de internet, si son servidores web. Tienen que tener algún sistema por si se corta la luz, un sistema generador y demás, todo lo que se le vaya ocurriendo que pueda llegar a tener un sistema. Para que siempre funcione, para que siempre esté operable. También el backup o los RAID sirven para eso. Para que siempre tengamos la posibilidad de acceder y no perdamos datos tampoco. Pero ahí estamos hablando de servidores grandes, porque nosotros podemos tener un mismo servidor en una casa, por ejemplo. Es inútil hacerlo en un monoambiente. Pero una casa de, qué sé yo, 2 o 3 pisos, se puede tener un servidor como una computadora, una CPU específica, donde tenga solamente los datos, ciertos datos, que guarden algunos programas, y después tener distintas computadoras que tengan acceso a él. Sí, obviamente, eso depende de la seguridad que vos le quieras dar. A un nivel de una casa, es raro que vos quieras tener tanto acceso, que tengas tanta necesidad para acceder a un archivo. Lo podés tener, qué sé yo, un backup de algunos datos importantes, como hablamos el otro día. No vas a hacer tampoco un RAID 3 o 5 en tu casa, en tu computadora. Porque es raro que vos tengas esa necesidad de transmitir y de todo. Esto es siempre más a nivel de empresa o de servidores web. Ahí sí, obviamente que los servidores son mucho más importantes. Incluso hay casos que tienen que estar duplicados o hasta triplicados o más, si quiere, y estar en diferentes ambientes, separados uno de otro, para que si pasa algo, siga funcionando el otro. Por ejemplo, el de los bancos debe estar totalmente distribuido y duplicado, triplicado, no se sabe cuántas veces, para que no se pierda información. Lo mismo debe pasar con los de la bolsa, aeropuertos, también puede ser que tengan los sistemas de radar
con backups por si alguno se daña. La parte más importante o más linda de la seguridad, como les dije, todo lo que es criptografía, que puedo mover virus y demás. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, vamos a ver. Bueno, sistema operativo por hoy estaríamos terminando. Si me quieren hacer consultas de los trabajos y demás. No, profe, anteayer te mandé el trabajo de máquina virtual, no sé si lo viste. No lo vi todavía, la verdad que no tuve tiempo estos días de verlos. No, para Hoy, ver por si te ejemplo, había llegado la notificación o... no lo vi. Ahora después te confirmo. Bueno, Ya que estamos, mientras, si me quieren hacer otra pregunta, confirmo si me llegó el trabajo de máquina virtual. Yo también te lo mandé tarde, ¿eh? Sí, ese me acuerdo que lo vi. No lo corregí todavía porque estuve Tranquilo. con Pero otras como cosas, pero sí. Sí, vi que llegó. Igualmente lo estoy viendo más o menos que esté y le estoy poniendo un save para decir que está entregado. Para que después no le salte de que no entregaron el trabajo. El tema de los grupos de LED, ¿te lo mandamos también por el modo? Sí, mándenmelo por el modo, si no ahora ya le tomo nota. Santino sí, me llegó. Espera que busco el cuadernillo buenísimo, donde lo profe. estoy anotando y ya lo busco. Espérenme un poquito. Bueno, de los trabajos de los grupos de LED, los que ya me habían llegado, ya les mandé, creo que a todos, el trabajo. No sé si algún grupo que me hubiera mandado no le llegó. Sí, profe, respecto a eso, después tenemos que hacer una consulta en la otra Dale. materia. ¿Mm? Dale. Sí, dígame, decime Iñaki el grupo. Marcos Agüero, Matías Jopia y yo. Aviso y aprovecho. Somos 3, pero el grupo era de 4. Si hay alguien dando vuelta, no hay ningún problema. Tenemos gente que sabe, gente que no, y estamos todos practicando, así que... Sí, esto es para, se van a divertir, supongo, porque es para hacer una página. Algunos sabrán más de HTML, otros más de programación, bueno, van a ir viendo diferentes